En este video vamos a comenzar el tema 2.3 del curso, se llama Integridad Referencial. Vamos a tratar temas sobre cómo crear llaves primarias, cómo crear llaves foráneas, de qué relación existe entre una tabla padre y una tabla hijo. De hecho, vamos a conocer por qué se llaman de esa manera. Para comenzar, quiero recalcar algunos temas que al principio del curso estuvimos viendo, al principio de los videos. Por ejemplo, estuvimos viendo temas sobre los valores nulos. Recuerden que tenemos dos tipos de valores, ¿no? Por lo menos tenemos dos tipos de valores, el not null y tenemos el nulo. Cuando creamos una tabla, en MySQL, tenemos dos opciones, por lo menos tenemos dos opciones. La primera es la de establecer que un atributo pueda tener un valor nulo o establecer que no pueda tener un valor nulo. Vamos a volver a entrar por acá. Seleccionamos esto, lo vamos a ver en un video posterior, así es que no se preocupen sobre la sentencia select todavía. Bueno, lo que quería mostrarles es acerca de la creación de la tabla. Recuerden cómo se crea una tabla, create table, el nombre de la tabla. Se abren paréntesis y aquí empezamos a poner los atributos. En esta parte ya es donde vamos a especificar que un atributo pueda ser nulo o no pueda o no deba contener valores nulos. Por ejemplo, le estableceremos que no tenga valores nulos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que al momento de que tú quieras insertar datos a tu tabla, en el apartado en donde tienes que insertar el valor para el determinado atributo no va a aceptar valores nulos. O sea, no le puedes poner la cláusula null porque el atributo tiene la restricción de que no acepta valores nulos. En caso de que tú quieras que sí acepte valores nulos, simplemente le pones la cláusula null y listo. Con eso bastaría para que te aceptara ese tipo de valores. Creamos otro y a este le decimos que sea not null. Muy bien. Por otra parte, también podemos tocar el tema de las llaves primarias. Es importante tener una llave primaria en una tabla. De hecho, es esencial, es fundamental, no puedes prescindir de eso. Así es que supón tú un libro o un diccionario. Un diccionario siempre tiene alguna seña para identificar alguna palabra, la letra inicial o las tres primeras letras iniciales. Entonces, a través de estas letras nosotros podemos identificar rápidamente en qué sección debemos de ir. Esto sucede de la misma manera con MySQL, puesto que imagínense ustedes, si no tuviéramos una llave primaria, cuando quisiéramos buscar alguna información en la base de datos, tendría que ocuparse muchos más recursos y además el tiempo de espera sería mucho mayor. Por lo tanto, es imprescindible crear llaves primarias en las tablas. De hecho, esto se recalca y se ve muchísimo en el curso de fundamentos de base de datos de los tecnológicos. Así es que como eso no nos toca ver en este curso, simplemente nos toca ver las cláusulas y cómo aplicar el curso de fundamentos de base de datos. Entonces únicamente diremos que es importante que creemos llaves primarias en nuestras tablas. En esta tabla que creé hace un minuto no creamos llaves primarias, pero déjame decirte una cosa importante.
Aparte de que tienes que crear llaves primarias, tienes que considerar que existen tres formas para crear una llave primaria. Te las voy a explicar. La primera forma es creando la tabla, especificando el atributo, el tipo de dato. A partir de aquí puedes especificar que esta columna sea llave primaria. A partir de acá. Aquí ya estás diciendo que este atributo es llave primaria. Esta es la primera forma. La segunda forma es que tengamos el atributo, el tipo de dato y abajo la especificación de qué atributo va a ser la llave primaria. Esto va a ir entre paréntesis de esta forma. Finalmente, la tercera forma que tenemos para crear las llaves primarias es prácticamente la misma que esta, solamente que agregando una cláusula más. De este lado se pone constraint y el nombre de la restricción, que por ejemplo sería pk, atributo, y primary key, y dentro el nombre de la llave primaria. En lo particular yo prefiero utilizar la primera forma, puesto que esto me ayuda a evitarme tantas vueltas, ¿no? Bueno, vamos a poner el ejemplo de este lado. Vamos a crear una nueva tabla, nombre tabla 2. Especificamos el atributo y a este le vamos a poner que sea primary key. Enseguida creamos el atributo número 2. A este simplemente le decimos que sea not null y listo, la tabla ha sido creada. Si nosotros describimos la tabla, vamos a describir la tabla, ponemos desc y el nombre de la tabla. Tenemos que el atributo 1 es una llave primaria. Por otra parte, también si nosotros mostramos cómo fue creada la tabla con esta sentencia show create table y el nombre de la tabla, nombre tabla 2, veremos el código con el cual fue creado nuestra tabla, y aquí vemos en esta parte que el código con el que te muestra el servidor de base de datos es el código de la segunda forma, aún a pesar de que yo creé la primary key con la primera forma. Bueno, esto no es importante, lo importante es que tú entiendas que estas formas sirven para crear una llave primaria. También tenemos la creación de llaves foráneas. A esto se le conoce como integridad referencial. ¿Por qué le llamamos integridad referencial? Porque las llaves foráneas tratan con tablas padres y tablas hijas. Es decir, que si una tabla padre tiene un atributo propio dentro de otra tabla, quiere decir que aquella otra tabla es una tabla hija y que los datos que están en ese atributo de referencia tienen que coincidir con los datos que están en la tabla de la cual hace referencia. Para hacer esto mucho más claro, yo aquí en este programa, en esta extensión de Google Chrome, creé una pequeña relación de un alumno que tiene una especialidad. Esto es muy fácil de comprender. Aquí ven ustedes el atributo o los atributos de los alumnos con una llave primaria especificada. Ven ustedes la entidad especialidad con sus respectivos atributos. Aquí me faltó especificar que la clave de la especialidad es llave primaria. Y la relación, como es uno a muchos, no pasa a tabla, pero sus atributos pasan a la entidad que aporta el 1 a 1. En este caso es entidad, y por lo tanto clave de especialidad va a pasar a esta entidad. Para aplicar el conocimiento que aprendimos hace un rato acerca de las llaves primarias y también para agregar
el conocimiento de creación de llaves foráneas, vamos a pasar este diagrama, esta relación a código, ¿no? Vamos a codificarlo, vamos a desarrollarlo. Bien, nos vamos de este lado a nuestra consola. Vamos a crear una nueva base de datos, create database. El nombre de la base de datos le pondremos escuela. Usamos la base de datos, recuerden, esto es importante. Ahora nos fijamos de este lado que tenemos a la entidad alumno y a sus atributos. Creamos la tabla alumno, create table alumno, abrimos paréntesis, el primer atributo es num control. Se me escapó un espacio por acá. Num control, especificamos el tipo de dato, le vamos a poner varchar 10. Y este atributo va a ser llave primaria, primary key, coma, siguiente atributo, el nombre del alumno, también varchar, pero este va a ser con una longitud de 45. Le vamos a decir que no acepte valores nulos. Siguiente, la fecha de nacimiento, este va a ser de tipo date para una fecha, para elegir una fecha. El tipo date, por cierto, no admite una longitud, simplemente se agrega el tipo de dato. Por cierto que el tipo date admite el formato siguiente: el año, el mes y la fecha. Ese es el formato que admite el tipo date, por lo tanto no requiere de una longitud específica. Sin embargo, sí permite que nosotros le especifiquemos que no admite valores nulos. El siguiente atributo es el sexo. Escribimos sexo, el tipo de dato va a ser varchar, le vamos a poner que admita solo 2 porque va a ser H o M de hombre o mujer, que no acepte valores nulos. Y finalmente tenemos la clave de la especialidad. La clave de la especialidad, que va a ser varchar 10 not null. Ahí está. Con esto tendríamos creada la tabla alumno. Sin embargo, nos faltaría algo muy importante. Recuerden que la tabla alumno tendría un atributo que funcionaría como una llave foránea, que es la clave especialidad. Pero ustedes se preguntarán, si es una llave foránea, entonces primeramente debe de tener una tabla padre, ¿no? Pues sí, es cierto. De hecho, lo primero que se debe hacer es crear la tabla padre para que podamos tener una referencia a este atributo de la tabla padre. En este caso vamos a poner por acá la diagonal invertida y la letra C para evitar que nos haga que ejecute la consulta, que ejecute las sentencias que escribimos ahorita. Entonces, para continuar, lo primero que tenemos que hacer es crear la tabla especialidad, que sería la tabla padre. Create table especialidad, abrimos paréntesis, escribimos la llave primaria, que es clave de la especialidad, le damos la longitud, varchar 10, que no acepte valores nulos. El siguiente atributo va a ser el nombre de la especialidad, también varchar con una longitud de 45, que no acepte valores nulos. Y finalmente tenemos la fecha de registro de la especialidad.
Cerramos y la tabla ha sido creada de manera correcta. Ahora sí, volvemos a lo que estábamos haciendo antes con el alumno. Aquí está la tabla alumno, el número de control, el nombre del alumno, la fecha de nacimiento, el sexo, la clave de especialidad. Aquí está el atributo hijo. De momento no es todavía atributo hijo, simplemente está siendo un atributo de la tabla alumno. Pero recordemos esto, y es muy importante que lo tomemos muy en cuenta. Para un atributo que es referenciado, debemos tomar en cuenta que el tipo de dato y la longitud del tipo de dato debe coincidir exactamente con el tipo de dato y la longitud del tipo de dato que tenemos en la tabla padre. En este caso, recordemos que en la tabla padre, que es especialidad, especificamos que la clave de especialidad tenía una longitud de 10 en el varchar, en la cadena. Así es que, como considerando esto, debemos de poner clave de especialidad varchar y con una longitud de 10, así como lo tenemos en estos momentos creado. Ahora sí, teniendo esto, ponemos una coma porque todavía vamos a especificar la llave foránea. Ahora sí, escribimos foreign key. Esta cláusula sirve para crear una llave foránea, foreign key, y entre paréntesis agregamos el atributo hijo, clave especialidad. Esto va seguido de la cláusula de referencia. Después de esto ponemos el nombre de la tabla, que es padre, en este caso es especialidad. Y enseguida dentro del paréntesis ponemos el nombre del atributo padre, que es clave especialidad. Ponemos, vamos a seguir adelante, y de este lado, antes de continuar, quiero recalcarles una cosa. Para poner una llave foránea, recuerden que creamos, establecimos esta cláusula foreign key, el nombre del atributo que fue clave especialidad. También usamos la cláusula de referencia, la tabla padre y el atributo padre. Hay algo extra que debemos considerar. Supongamos que el administrador de una base de datos, o bien el usuario que ya está trabajando con la base de datos en el sistema, quiere eliminar o modificar un dato de una tabla padre. Entonces tenemos que especificar en la creación de la referencia, tenemos que especificar otras cosas más. Especificaremos, por ejemplo, que en caso de que se elimine este registro en la tabla padre, que me lo elimine también en la tabla hija. Entonces ponemos onDelete cascade para que realice esta acción. En caso también de que en la tabla padre se actualice un registro que tiene referencia en otra tabla, entonces debemos poner onUpdate cascade para que también al momento de actualizarlo en la tabla padre se me actualice inmediatamente en la tabla hija. Por otro lado, tenemos una cláusula más. En caso de que se elimine algún registro de la tabla padre, podemos hacer que no permita eliminarlo de la tabla hija. Para esto usamos la sentencia restrict. Esa cláusula nos va a permitir impedir que se eliminen registros en la tabla padre, puesto que tiene una referencia en una tabla hija. Esto es equivalente a poner no action, que es prácticamente lo mismo. También tenemos la cláusula para establecer como nulos
los valores de la tabla hija cuando se actualicen o se eliminen registros de la tabla padre. On update set null. Con estas sentencias, en caso de que se elimine o se modifique un registro de la tabla padre, en mi tabla hija se me van a establecer como nulos. Simplemente no va a tener ningún dato mi tabla hija, en ese registro, por supuesto. Ahora bien, lo que más me interesa entonces es que conforme se vayan cambiando registros en la tabla padre, también se me vayan cambiando registros en la tabla hija. Por eso voy a utilizar la sentencia onDeleteCascade y onUpdateCascade. Esto es lo que utilizaré. Le doy copiar, me voy a la consola, lo pego y le doy punto y coma. Le doy enter, mejor dicho, cierro la tabla, punto y coma, y tenemos un error. Y este error se debe básicamente a que en la tabla de especialidad no definimos que la clave de especialidad sea una llave primaria. Así es que ese es un error que yo cometí, pero que enseguida lo vamos a corregir. Recuerden que en el video pasado aprendimos sobre cómo alterar las tablas. Vimos cómo alterar los atributos y los tipos de datos y la longitud incluso. Aprovechamos este error para aprender ahora cómo agregar restricciones a nuestra tabla que ya previamente habríamos nosotros creado. Por ejemplo, en este caso se nos olvidó poner la llave primaria. Bueno, se me olvidó poner la llave primaria. Voy a agregar esta restricción a la tabla de especialidad. Diré o escribiré la sentencia alter table, el nombre de la tabla especialidad, add la sentencia para especificar que se está creando una restricción, seguida de qué tipo de restricción vamos a crear. Yo voy a crear la primary key y voy a poner aquí el atributo clave especialidad, el atributo a la que quiero convertir llave primaria. A la restricción le debemos de dar un nombre. Este nombre puede ser el que ustedes gusten. Por supuesto que es mejor que le agreguen un nombre significativo, ¿no? Por ejemplo, yo le estoy poniendo PK, que significa primary key, y el nombre que es CLB especialidad. Finalmente agregamos el punto y coma y la llave primaria ha sido creada. Para que comprobemos los resultados, describimos la tabla especialidad y vemos que ya tenemos como primary key a clave de especialidad. Ahora sí procedemos a crear la tabla alumno, el número de control, el nombre del alumno, la fecha de nacimiento, el sexo, la clave de especialidad y la llave foránea. Ahí está. Describimos nuestra tabla y tenemos una llave primaria de este lado y una llave foránea de este otro, en la parte de abajo. Con esto tendríamos entonces ya listas nuestras tablas, nuestras dos tablas que tenemos en este diagrama. Ya aprendimos entonces a crear llaves primarias, llaves foráneas y también lo que significan los valores nulos. Esto sería todo por el momento. En el siguiente video estaremos viendo el tema o la unidad número 3 sobre inserción, modificación y eliminación de registros. Hasta luego.